a estar hablando de edificar el templo de Dios, edificando el templo de Dios. Y vamos a estar en el capítulo 1 del libro de Crónicas, en el capítulo 28 de ese primer libro de Crónicas. Voy a leer el verso 6, que dice así, está hablando el rey David. Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como padre. ¿Cuántos han escuchado hablar de Salomón? Todos hemos escuchado hablar de Salomón, ¿verdad? O sea que lo hemos leído en la palabra o está también en el lenguaje castellano, ¿no? La sabiduría de Salomón. Pues ahí está hablando cuando David cede el trono a su hijo Salomón. Otros de sus hijos habían intentado usurpar el trono de Salomón. Y como ya David estaba un poquito pachucho, tenía ya sus 100 y pico años, posiblemente, no sé cuánto, el hijo, uno de los que quería con derecho al trono, él se proclama autorrey. Y entonces llega a los oídos de Salomón, y Betsabé, la esposa de Salomón, media, dice, mira, tú no habías dicho que Dios había elegido a Salomón para ser el rey. Dice, claro que sí. Dice, mira que tu otro hijo acaba de proclamarse rey, en no sé qué ciudad, cogió a los generales del ejército, y entonces se levanta David, reúne a los que quedaban en Jerusalén y proclama a Salomón, rey de Israel. Y en este capítulo 28 de Crónicas y el último capítulo, que es el 29, es esa despedida de David en cuanto a Salomón. Salomón viene una palabra hebrea que es shalom. Si yo le digo shalom, ¿sabe de qué estoy diciendo, verdad? ¿Qué es shalom? Paz. O usted ve a un judío por ahí y dice shalom, el saludo es paz para ti. Es importante la paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no doy el shalom que da todo el mundo, está diciendo Jesús. Entonces Salomón viene de esa palabra, de ese contexto figurativa. Y también, por supuesto, entendemos que Salomón adquirió de Dios aquello que pidió. ¿Qué pidió? Sabiduría. Santiago también lo dice. El que necesite sabiduría, ¿qué hace? Se compra un libro, ya en una enciclopedia, va en Google y deletrea sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Porque Santiago no tenía Google en aquella época. No, dice, pídala a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche, no nos va a reprochar. Entonces Salomón, aunque usted no lo crea, tiene mucho que ver con nosotros. Salomón vemos que fue escogido por Dios para edificar, para levantar, para construir un templo, para alzar el templo para Dios. En esta ocasión era un templo de piedra, de oro, de cedro, pero ciertamente tú que estás aquí y yo hemos sido elegidos para levantar un templo, no para Dios, para el Espíritu Santo. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Eso será grande o no será grande? Yo sé que alguno no se lo cree. Alguno me mira y dice, se mira al espejo y dice, como yo estaba el viernes almorzando con alguien y me decía, no, pero es que los pastores son buenos. Digo, pastores somos buenos. Sí, y le conté 2 hazañas de las mías nada más. Y dice, ¡wow! No le cuento más. Si somos por gracia, esto nadie se merece el cielo, que lo sepa, ¿no? Nadie es bueno sino solo uno, Él. Pero precisamente por Él es que nosotros hemos sido llamados, escogidos para levantar el templo del Espíritu Santo, que en otras palabras, entre comillas o en paréntesis, quiero decir esto, es más importante que el templo que levantó Salomón. O sea que nuestro llamado, nuestra tarea, aquello para lo que hemos sido escogidos, tiene su importancia. El templo del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y se lo está preguntando Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, porque yo no sé si se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y entonces le pregunta, ¿no sabes? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Y también dice más adelante, 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, a ver, mire su cuerpo, haga así, está viejo su cuerpo, está joven su cuerpo, está flaco su cuerpo, está gordo su cuerpo, está alto su cuerpo, está bajo su cuerpo, no sé cómo está. Tiene el pelo corto, el pelo largo, se afeitó hoy, está perfumado su cuerpo hoy, no lo sé.
dice la palabra, ¿o no sabéis, pregunta, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Uy, no soy mío. Usted creía que era suyo, ¿verdad? Por eso el apóstol le hace esa pregunta a la iglesia. Tu cuerpo, hablando del cuerpo, lo dice específicamente, en otras palabras, no te pertenece. ¿De quién es el cuerpo? De aquel que lo habita, sea del espíritu de las tinieblas o sea del Espíritu Santo. Pero a la iglesia le dice el apóstol, vosotros entérense de una vez que no os pertenecéis, tu cuerpo no te pertenece. ¿A quién le pertenece? Vuelve a preguntar el apóstol, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, del Padre, y que no sois vuestros? Dile al que está a tu lado, tu cuerpo no es tuyo. Yo sé que tú lo cuidas, que tú lo alimentas, que tú haces muchas veces cosas con él que no deberías hacer, pero no es tuyo. O sea, nos han cedido. Y por hecho todo lo que hay dentro de él, es decir, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, el alma, el espíritu, el lenguaje de tu cuerpo, tanto el lenguaje corporal como el vocal, las sensaciones, los deseos, los sueños, ha de ir preparándose, ha de ir edificando el templo del Espíritu de Dios. Como Salomón edificó un templo físico, nosotros edificamos nuestro templo. Y dice que hemos sido escogidos para eso. Dice David, te ha escogido como hijo y él será para ti como padre. Y luego viene Jesús siglos más tarde y nos habla de Abba, Padre, papá, y nos presenta al Padre, porque de alguna manera ya David se lo estaba presentando a Salomón como figura de la iglesia y de cada uno de nosotros. Escogidos para levantar el templo de Dios fue Salomón, y tú has sido para levantar el templo del Espíritu Santo, que es la otra palabra, el templo de Dios. Y entonces David proféticamente habla del Padre, que no se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Y después llega Jesús y da un paso más y habla del Abba, Padre. Somos hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje de Jesús. Lo que pasa es que a veces no identificamos quiénes somos y a qué hemos sido llamados a ser. Mire, todos tenemos una misión en común, cada creyente, y es edificar el templo del Espíritu Santo. ¿Lo sabía? En su vida. No estamos hablando de levantar piedras. En su vida. Levantar el templo o nuestro cuerpo para el Espíritu Santo. Para que, como hablaba yo el martes, verdaderamente prosperes. Hablábamos de prosperar, de esa verdadera prosperidad. El verso 7 de Primera de Crónicas 28 dice, y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Mire, algo estaba pasando. Aquel día el hermano de Salomón se proclama rey. Salomón va delante del padre y dice, mira, ¿no habías dicho que Dios me... Sí, te elegí a ti. Pues mira que mi hermano se está proclamando rey y está con los generales del ejército y ha llamado a los profetas. Y entonces David dice, ¿cómo es eso? Reúne todo el séquito, reúne a Salomón, lo pone en Jerusalén, manda a tocar trompeta y proclama al pueblo, este es mi rey, abdico al trono, ahí dejo a mi hijo Salomón y a él lo ha elegido Dios porque ha sido escogido por Dios, no por cualquiera, para levantar templo de Dios y para crear y sacar adelante al pueblo de Dios y traer bendición a la tierra de Israel, la tierra de la promesa. Y entonces dentro de todo ese contexto, él le dice, y si persevera Salomón como el día de hoy, que ha buscado a Dios, que ha clamado a Dios, y si persevera, pone una condición, si persevera ¿en qué? Pues precisamente en cumplir las leyes, las normas de Dios, como ese día. ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Cuántos recuerdan su primer amor en Cristo? ¿Cuántos recuerdan su primer amor en Cristo? ¿Qué hacía usted cuando por primera vez se enamoró de Cristo y recibió ese mensaje en su interior y algo pasó? Yo espero que todos hayan tenido su primer amor, quizás alguno que todavía no se ha enamorado de Cristo. Entonces diga, Señor, quiero enamorarme de ti.
En ese primer amor uno movía cielo y tierra, hacía mil cosas, pero quería estar allí donde se hablaba de Jesús, allí donde estaba yo. ¿Usted se acuerda de su primer amor? Es más, en Apocalipsis dice, ay, la iglesia que pierde su primer amor. Dice, arrepiéntete y vuelve a esas obras de cuando empezamos a enamorarnos. Entonces, en otras palabras, David le está diciendo, como hoy Salomón te has integrado a Dios, estás buscando, estás clamando delante de Dios por justicia, por bendición, por aquello para cumplir los propósitos de Dios. Y Salomón estaba en ese deseo. Y entonces David le dice, si tú vas a guardar las normas, las leyes de Dios como estás haciendo hoy, y si vas a perseverar con esa condición, si eso sucede, entonces Dios mismo afirmará su reino, el reino de Dios, sobre tu vida. Dice el verso 8, en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta hermosa tierra de Tenerife y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Es decir, no vale cumplir una parte de los mandamientos de Dios. No vale quedarnos con aquello que más o menos nos gusta. David era claro. En presencia de Dios que nos escucha, le dice, hoy le encarezco, y en esta ocasión era a todo el pueblo, a los que se habían reunido para coronar a Salomón, para escogerlo como lo escogió Dios, para levantar templo a su Dios. Os encarezco, dice David, que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor. Qué bueno poder cumplir todos los mandamientos del Señor. ¿Se podrá hacer eso? ¿Podrá ser posible cumplir todos los mandamientos del Señor? ¿Será posible? ¿Usted qué cree? ¿Humanamente es posible cumplir todos esos mandamientos? ¿Será o no será? Yo particularmente creo que no. Es imposible humanamente cumplir estos mandamientos. Porque eso intentan hacer las religiones. Cumplir los mandamientos de Dios a base de mandamientos. Por eso es necesario, necesitamos la gracia de Dios, la gracia que nos toca. Necesitamos el mismo Espíritu Santo para levantar el templo del Espíritu Santo. Si no, no podemos. Necesitamos entender que no podemos ser tan grandes, tan buenos, tan guapos cada uno de nosotros para agradar a Dios. Agradamos a Dios por la persona de Jesús, porque Él murió por nosotros. Si no, sería imposible que el Padre enviara el Espíritu de Dios a nuestra vida. Es imposible. Es por el sacrificio de Jesús. Y por eso es que nosotros necesitamos al arquitecto, necesitamos los planos, necesitamos la palabra y necesitamos lo que hablábamos hoy en la alabanza, la rendición a Dios. Porque cuando tú te rindes, me rindo. Usted ha visto cuando la gente se rinde un ejército, ¿verdad? No saben qué van a hacer con ellos. Cuando tú te rindes no sabías si te iban a fusilar, si te iban a encarcelar, si ibas a trabajar como un esclavo. No sabías, te rendías. Estabas a expensas de aquel a quien te rendía. Entonces dice, me rindo. Y cuando tú te rindes, dice, bueno, pues hay que trabajar, vamos a hacer trabajo. Yo no me rindo, pero yo no voy a hacer trabajo forzado. Me rindo. Pues aquí hay que levantar. Pero yo no voy a levantar temprano. Me rindo. Pero te voy a poner mis condiciones, no. O te rinde o no te rinde. Pero si nos rendimos, el Espíritu Santo hace lo que quiere hacer en nuestras vidas. Mire, los grandes avivamientos de la historia, muchos de ellos, yo creo que prácticamente todos, pero los que se han estudiado, como Lutero. Lutero, ¿por qué despertó lo que se crea, lo que llamamos hoy en día la iglesia protestante? Porque él se puso a meterse en la palabra. Y él, leyendo la palabra, encontró la epístola de Romanos y decían que es por gracia y no por obra. Para que nadie diga, por mis obras, yo soy el más guapo, yo fui bueno, yo regalé todo mi dinero a los pobres, así que me merezco el cielo. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Jesús. Cuando Lutero descubrió la palabra, se metió en la palabra, cambió la historia de la humanidad. Cuando Kathryn Kuhlman se mete dentro de la palabra y se enamora de la palabra y empieza a mirar la palabra, algo se despertó en ella. Y cuando ella se da cuenta que su vida no era sujeta a la palabra, que había conocido desde pequeñita la palabra, pero de pronto la palabra se hace real en ella y ella cuida de poner en su vida, hace lo imposible porque la palabra sea real, como está diciendo el rey David, que cuides
de que la palabra sea real en tu vida, entonces algo despertó. Billy Graham, John Lay y tantos otros tuvieron un encuentro personal y directo con la palabra de Dios. No un encuentro religioso. No se sabía todo el Salmo 23, el 91 y el 124. A lo mejor sí. Pero ellos en la palabra encontraron que tenían que cuidar de que la palabra fuera real en sus vidas. Y en ese amor despertaron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces el creyente necesita descubrir el amor por la palabra, por cumplir esta palabra. Y cada uno tiene que saber si está caminando en esa base. ¿Estás enamorado de la palabra? ¿Estás enamorado del mensaje? ¿Amas el mensaje? ¿Es viva o es un libro? Porque la palabra es viva y eficaz y penetra, dice que hasta el alma, las coyunturas, los tuétanos. Esa es la palabra, no el libro. El libro te puede leer un libro y mañana te puede leer otro. Es la palabra viva la que entra en tu interior. Y en la medida que vas, cuidas de ponerla por obra. Y la palabra revela lo que hay en tu corazón. Y eso te va a llevar, dice David, a poseer las tierras que habita. Es decir, te va a dar autoridad espiritual ahí donde estás viviendo. Y no solamente eso, dice David, si tú cuidas de poner la palabra por obra, los mandamientos y las normas de Dios, cuentas con el respaldo de Dios. Y no solamente vas a poseer la tierra maravillosa que te ha dado Dios para habitar, en este caso Tenerife, sino que la heredarán tus hijos. ¿Lo crees o no? Y estoy hablando más, gloria a Dios. Mire, eso le dice al pueblo. Y el verso 9 le especifica a Salomón, y le dice a David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentre. Si lo abandona, te rechazará para siempre. Y estas ya son las instrucciones personales de David, no solamente como rey, sino como padre. También pueden ser las instrucciones de Jesús sobre nuestras vidas, porque Él nos ama. Dice que el Señor escudriña todo corazón. Es decir, que nadie puede engañar a Dios, ¿lo sabía? Usted se puede engañar a usted mismo. Muchas veces nos autoengañamos, consciente o inconscientemente, pero nada puede engañar a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué soy lo que soy, por qué digo lo que digo, por qué actúo como actúo. Muchas veces yo no lo sé, porque es algo que está en mi corazón. Pero precisamente voy a la palabra, voy al Espíritu, y el Dios que escudriña tu corazón, tú le puedes preguntar, Señor, ¿por qué soy así? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué quiero hacer esto y no lo hago? Esa misma pregunta se hizo Pablo. Lo que quiero hacer no hago y lo que no hago precisamente es lo que termino haciendo. ¿Por qué será? ¿Cómo es nuestro corazón? Y entonces, como el único que conoce el corazón es Dios, y no solamente lo conoce, sino lo escudriña, los pensamientos, las emociones, lo que sentimos, lo que hacemos, lo escudriña, porque el corazón tiene que ver con el lugar santísimo del templo. ¿Saben qué era el lugar santísimo, no? Donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia, donde dice que habían 2 querubines que cubrían toda aquella sala, chapados en oro, porque tiene que ver con las oraciones. O sea, la parte íntima del templo era el lugar santísimo. Ese es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Yo no lo sé, ni el mío. Por eso es en la palabra y en la disposición del Espíritu Santo donde el Señor, tú puedes hablar con Dios y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué no alcanzo? Y Él es el que nos escudriña, te dice, Damián, por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces Él revela lo que hay en nuestro corazón. Porque Él lo sabe, el que no lo sabe somos nosotros. Y nadie lo puede saber si Dios no se lo revela. Y por eso en la búsqueda de Dios, por eso esta gente que fueron avivadores, que avivaron el mundo, llegaron a entender que Dios escudriña los corazones. Pero precisamente para revelarnos aquello en nuestro corazón que ha de ser tocado por la presencia del Espíritu Santo. Y como dice ese maravilloso verso que tenemos ahí, porque es del corazón donde emana, donde fluye, donde corre la vida.
La vida en abundancia, la vida eterna, la vida de bendición es ahí, en el corazón. Y Él lo escudriña. Y tenemos que decirle cada día, Señor, mira mi corazón. ¿Qué tiene que ser transformado? Ayúdame a ser transformado en el corazón, porque cuando el corazón es transformado, nuestra vida es transformada. Y a guardar nuestro corazón de rencores, de miedos, de heridas y de tantas otras cosas, guardar ese corazón. Dice la palabra que también le está diciendo David a Salomón, el Señor discierne todo pensamiento. Una vez le hablé de discernir, es distinguir, descubrir, separar, diferenciar, dice todo pensamiento. A veces nosotros pensamos una cosa. Yo sé que si usted es creyente, siempre va a pensar con buenas intenciones, ¿o no? ¿Usted ha visto a algún creyente pensando en malas intenciones? Bueno, a algunos se las escapa alguna vez, pero siempre pensamos bien, ¿no? Somos creyentes, estamos aquí en la iglesia, venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia a hacer gamberradas. Bueno, yo de pequeño hacía alguna también. Pero nuestras intenciones normalmente son buenas. A veces inconscientemente no, pero si las pensamos, no. Era por bien. Yo decía que eso estaba todo sucio, no era para fastidiar de la limpieza, sino para que lo limpiaran. Mi intención era buena, siempre queremos que tenemos buenas intenciones, ¿no? ¿Sabe? David aprendió mucho de esto. David aprendió de discernir el pensamiento. Por eso le está enseñando al hijo, el que discierne los pensamientos es el Señor. A veces tú crees que tus pensamientos son correctos y no lo son. A veces tú crees que va por buen camino y no estás yendo. Por eso el Señor que discierne todo pensamiento, que separa una cosa de la otra y sabe por qué estás actuando como actúa, Él nos quiere revelar. Y tenemos que alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Si no, hay mucha gente frustrada, hay mucha gente por ahí agotada y que no da fruto. ¿Por qué? Porque tienen 1.000.000 de buenas intenciones, pero no se alinean a los pensamientos de Dios. A David le pasó, dice que David una vez, él tenía la mejor intención del mundo y era llevar el arca de donde estaba, creo que era en Silo, a Jerusalén. Y él reunió al pueblo y dice, vamos a hacer algo bueno por Dios, vamos a llevar el arca que Saúl la tuvo tantos años ahí apartada, vamos a llevarla a la capital, vamos a llevarla a Jerusalén. Y él dice que él organiza una fiesta y lleva sacrificio y la gente con los cuernos, las trompetas y todo, una fiesta tremenda, todo preparado para llevar el arca. La gente se alegró, todo el mundo subió y dice que apenas salir iba el arca sobre un carro de bueyes con las mejores intenciones del mundo, y dice que el carro tropezaba y uno de los sacerdotes Usa fue corriendo a agarrar el arca para que no se cayera y le pegó un pepinazo que se quedó ahí tumbado. Se murió Usa. ¿Se acuerda la historia de Usa? ¿Cuánto conoce la historia de Usa? Y entonces David, toda la fiesta, todo el júbilo, dice, ¿qué hemos hecho? Señor, con nuestras mejores intenciones íbamos a llevar el arca a Jerusalén, es la capital, eso a ti te agrada, ¿por qué se murió Usa? Y dice que para toda la historia, hacen luto por Usa en aquel lugar, aún le cambian el nombre al lugar, dice la caída o la muerte de Usa cambia todo, y el arca ahí donde estaba la guardan en la casa que encontraron más cerca, porque con buenas intenciones no edificamos el templo de Dios. ¿Lo sabía? Nadie tuvo mejores intenciones que David. Pero fíjese, ¿qué sucedió? ¿Por qué murió Usa en aquel lugar? ¿Por qué? Porque tus buenas intenciones tienen que alinearse a los propósitos de Dios. Y ya Dios le había dicho a Moisés, cuando vayas a mover el arca, serán los sacerdotes que antes se habrán santificado, habrán hecho rituales, habrán hecho lo otro, no se te ocurra llevarla sobre buey, oye. Tendrán que cargarla sobre las arcas de oro, sobre las barras de oro. Irán los 4 sacerdotes y luego pasarán a otro y así moverán el arca. Pero ellos no lo estaban haciendo así. David dice, no, vamos a hacer un carro nuevo, vamos a poner 2 bueyes y vamos a llevarla como mejor es, porque es lo más bueno y es nuestra buena intención. Y como Dios mira los corazones y las buenas intenciones de los pensamientos, Él nos va a bendecir. Y no lo bendijo. Y entonces aquello se separa allí y David hace luto y le dice delante de Dios, ¿qué he hecho mal? Si era buena intención. Y Dios le dijo, mira la palabra, mira cómo tienes que transportar el arca. ¿Cómo tenían que transportar el arca? Así, así, así. Después de 3 meses
dice que vuelven otra vez, reúne al pueblo y David dice, reconozco mi error, las buenas intenciones no nos van a librar. Con las buenas intenciones no podemos levantar el templo de Dios. Está diseñado como debe ser levantado. Y entonces hacen las cosas conforme al propósito de Dios y llevan ese arca a Jerusalén. Y David le estaba enseñando eso a Salomón. Y le dice, Salomón, si lo buscas, te permitirá que lo encuentre. Y parece como que Dios se escondiera. Es lo que decíamos también en la alabanza. ¿Usted cree que Dios no puede sacar ahora 30 millones de ángeles ahí al frente norte de Tenerife? Todos uniformados, los ángeles en los cielos. ¿Puede o no puede? Y decir, Tenerife, arrepiéntanse porque va a reventar el Teide. ¿Puede hacerlo Dios o no? ¿Y qué hace la gente? Siempre habrá algún cabezota. ¿O no? Quizás cualquier cosa. ¿Pero qué hacen los demás? ¿Se arrepentirán o no? Entonces, ¿por qué no lo hace Dios? ¿Por qué será? ¿Estará la palabra escrito? ¿Por qué no lo hace? Él envía a Jesús. Y no lo envía para sentarse en el trono de Herodes y soy el rey. Y vamos, no. Dice humilde. Como cordero llevado al matadero. Dice sin gloria, sin bonito parecer. Para que no la amaran por apariencia, para que no la amaran por miedo, para que no la amen cuando vengan 30, que se va a reventar el tedio. No. Para que lo amaran por quien es. Dios quiere que lo amemos, que levantemos templos en nuestra vida al Espíritu Santo por gratitud, por quien es Él. Por eso a veces tenemos buenas intenciones y cosas que nada tienen que ver con Dios. Dice, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si tú buscas la presencia del Espíritu Santo, si la buscas, te permitirá que lo encuentres. Pero tendrás que buscarla no con buenas intenciones, con las mejores intenciones y alineada al propósito de Dios. Y entonces lo encontramos. Amar a Dios es estar dispuesta a cualquier cosa. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la razón de ser de la iglesia del libro de Hechos. Ellos estuvieron dispuestos a dejar casas, derechos, actitudes, ideas, emociones, posesiones, familia, hasta su vida estuvieron dispuestos a dejarla para edificar el templo de Dios. ¿Y cuántos murieron en las primeras grandes persecuciones? ¿Cuántos? Conoce la historia, ¿verdad? ¿Cuántos murieron? Estuvieron dispuestos a todo. Y ya no solamente que le quiten la vida, que al final la vida te la quitan de un momento para otro, que los torturaban, que empezaban quitándole los 4 huertos que tenían, que le quitaban las 4 cabras, que le quitaban a los hijos, que le quitaban todo poco a poco, le iban quitando todo. Y usted se cree que a veces a nosotros nos quitan cualquier tontería o tenemos que renunciar a cualquier cosa por Cristo. Decimos, ay, que eso no me lo toque. Pero lléname del Espíritu Santo. No vamos a engañar a Dios. Él conoce nuestras cosas. ¿Qué estás dispuesto a dejar en tu vida para edificar el templo del Espíritu Santo? Porque la iglesia primitiva, en sus cuerpos, edificaron al Espíritu Santo. En sus cuerpos. Y muchos tuvieron que entregarlos a la hoguera por el Espíritu Santo. No negociaron con el templo de Dios. No negocie nunca con el templo de Dios. Y el templo de Dios es usted. Y usted ha sido llamado y escogido para levantar el templo del Espíritu Santo. No negocie con el templo de Dios. No negocies con pensamientos que no son de Dios. No estés negociando con ellos. No negocies con tu vida. No negocies con emociones. No estés negociando con nada que tenga que ver con el cuerpo o el templo del Espíritu Santo. Porque Jesús lo estaba diciendo poco antes de ser crucificado. Él llega al templo de Salomón y dice que el celo por el templo es la única vez que vemos a Jesús haciendo locuras, ¿no? ¿Cuándo fue? Pero no era ese templo de piedra. Él sabía que 40 años después no iba a existir. Él estaba hablando del templo, de la iglesia, de tu vida. Tiene un celo Jesús por nuestro cuerpo, por nuestra vida, que es capaz de coger látigo, y darte 4 latigazos. Lo que nunca hizo, ¿no? Lo hizo precisamente porque el celo por tu cuerpo, por tu vida, lo consumía. Verso 10. Ten presente, le dice David, que el Señor te ha escogido,
Te ha escogido. Dile a que está a tu lado, te ha escogido a ti. Estamos hablando de ti. Ahora olvídate de Salomón. Te ha escogido a ti. Dile a que está a tu lado, a ti, señala con el dedo, a ti. Te ha escogido. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifique un templo como santuario suyo. Y le dice David a Salomón lo que te dice Jesús a ti. Así que anímate y pon mano a la obra. Ten presente que Él te ha escogido a ti. Y cuando tú entiendes eso, ya no estás pensando, no, porque el vecino no hace tampoco sino lo que le da la gana. No, olvídate del vecino. Porque el mismo dedo que hice a ti, ahora tienes que dar la vuelta y ¿a quién has cogido? Date la vuelta ahora con el dedo. ¿A quién has cogido? Así que alégrate, me has escogido a mí para levantar templo al Espíritu Santo. Me has escogido a mí, me has escogido a mí. Te escogió para levantar una vida como templo del Espíritu Santo. Y le dice David a Salomón, así que anímate y pon manos a la obra. Es decir, trabaja, es una lucha, esto es difícil, esto es una decisión, esto son determinaciones. Te van a encontrar problemas cuando vayas a levantar, van a poner problemas quizás en los cimientos, en las paredes, aquí o allá, en tu corazón. Va a haber problemas, va a haber inconvenientes, quizás te va a faltar material, pero vas a tener que esforzarte para levantar templo al Espíritu de Dios. ¿Lo sabías? Versos 11 y 12. Luego David le entregó a Salomón el diseño de la puerta del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores, del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos alrededor, para los tesoros del templo, para los depósitos de las ofrendas sagradas, y sigue hablando y hablando y hablando de todo. Está diseñado. Dile a que está a tu lado, todo está diseñado. Así que no tenemos que pensar mucho, tampoco. Todo está diseñado. Todo está diseñado, no inventemos cosas, todo está diseñado. ¿Dónde está diseñado todo para levantar el templo del Espíritu Santo? Aquí. ¿Dónde está diseñado? Aquí, en la palabra. ¿Te trajo la palabra hoy? Aquí está. Aquí está todo diseñado. No hay nada que diseñar, no hay nada que inventar. Nosotros inventamos cosas, ¿verdad? Para levantar el templo del Espíritu Santo no hay nada que inventar. David le dejó todo diseñadito a Salomón. Esto es así, así, así. Es decir, la palabra te va a decir cómo tienen que ser tus pensamientos. O no lo dice, ¿no? Los pensamientos tienen que ser de bien y no de mal. ¿Lo dice o no? Entonces ya nos dice cómo son nuestros pensamientos. La palabra te va a decir cómo tiene que ser tu lenguaje. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de bendición, ¿o no? O de maldición, o de queja. No. Nos dice cómo tiene que ser nuestro lenguaje. La palabra nos dice qué hacer cuando alguien te rechaza. Alguien te rechaza, te está haciendo la vida imposible, te dice lo que tienes que hacer con esa persona. ¿Qué dice? ¿No? ¿Lo dice o no lo dice? Dice, corta el cocote desde que pueda. ¿Dice eso? No. La palabra está diseñada. No hay que inventar nada. La palabra dice cómo tienes que actuar con tu esposa. Tanto si es una buena esposa, si es una mala esposa, si está haciendo la vida tal, o si vas a eso, o te está pidiendo el divorcio. Te va a decir cómo tienes que actuar ante todas las situaciones. Te lo va a decir, o no lo dice. Ahí está. La palabra te va a decir cómo tienes que mantener tus relaciones sexuales, que son importantes las relaciones sexuales en el matrimonio, ¿no? La palabra dice, hazlas así, para que te sean placenteras. Hay muchos creyentes con problemas de relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no han ido a la palabra de Dios. Ahí la palabra nos dice cómo el Espíritu Santo va a entrar dentro de esa relación sexual que es espiritual. ¿Cómo hacer ante los problemas? ¿Nos dice la palabra cómo hacer ante los problemas? ¿Ante qué problemas te dice cómo, qué hacer? ¿Qué tipo de problemas puedes tener? ¿Problemas económicos? Te dice qué hacer. ¿Problemas laborales? Te dice qué hacer. ¿Problemas con el vecino? Te dice qué hacer. ¿Problemas con tus hijos? Te dice qué hacer. Está todo. Que por eso es gorda. Si no hubiesen puesto nada que los 10 mandamientos y ya está. Pero no. Y no solamente dice qué hacer, dice, te voy a decir qué hacer. Pero por si eres cortito de mente, que siempre hay algún cortito de mente, ¿no? Te voy a poner ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo de David, y el ejemplo de Sansón, y el ejemplo de Dalila, y el ejemplo de Pablo, y el ejemplo de Pedro, y el ejemplo, buenos ejemplos. Y también te voy a poner malos ejemplos. Para que tú veas cómo estás caminando. Y no puso ejemplo de personas perfectas, ¿no? Porque Pablo no era muy perfecto. Y este mismo David tenía mucho que desear. Porque él mató personas. Yo no mataba a nadie todavía, ¿no? Y usted tampoco. Así que nos está poniendo ejemplos. Personas que se dejaron tocar por el Espíritu de Dios.
Entonces, todo está diseñado, todo está completamente diseñado para que tu vida fructifique, lleve fruto y que funcione y que pueda convertirse o se convierta en templo del Espíritu Santo. Entonces nos dejó todo y fíjese que especifica, porque el mismo Jesús nos deja cómo es nuestro interior. Y Él nos habla al alma. Muchas parábolas están hablando del corazón y cómo funcionan los cuartos de tu habitación, de tu corazón, las habitaciones, las dimensiones del alma, las heridas. Todo está aquí escrito. ¿Cuál es el lugar de la adoración? ¿Cómo tiene que ser el lugar de la adoración en tu interior y todo esto? Todo está diseñado. Dice, todo está planeado. Tu corazón y tu vida está sido planeada por Dios. Y habla incluso de los tesoros del templo de Dios. ¿Sabe? Cada uno de nosotros somos un tesoro. ¿Lo sabía o no lo sabía? Eres un tesoro de Dios. ¿Lo sabes? Díselo al que está a tu lado, eres un tesoro. Eres un tesoro. Somos un tesoro. Y Jesús mismo diseñó la iglesia, los dones, cómo funcionar. Él todo lo diseñó. Los niños van a funcionar así, los líderes tendrán estas capacidades, las ofrendas sagradas serán ofrendas de danza, ofrendas de adoración, ofrendas de intercesión. Y hay que animarse, dice la palabra. Y dice, pon manos a la obra, levanta el templo de Dios. ¿Cuántos quieren el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo. ¿Es el fruto suyo? No. ¿De quién es el fruto? ¿Usted por qué le falta gozo? Pues yo quiero estar gozoso. A usted no le falta gozo. A usted le falta el Espíritu Santo. Porque el gozo es un fruto ¿de quién? Diga, del Espíritu Santo, pastor. ¿Entonces te falta gozo? No. ¿Qué te falta? Espíritu Santo. Porque si está, fluye gozo a través de tu vida. ¿O no? ¿Te falta fe? ¿No falta fe? ¿Qué es la fe? Un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué nos falta fe? ¿O nos falta el Espíritu Santo? Por eso tenemos que edificar el templo de Dios, que no es que ya fue edificado y se acabó. Cada día vamos edificándolo y cada día el fruto se va a dar conforme el edificio sea levantado dentro de nosotros. Y vamos a florecer porque el Espíritu Santo es el que da el fruto. Él da fruto. Verso 13. Dice, asimismo le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. En otras palabras, todo está diseñado. Después tú vas al Nuevo Testamento y te dicen, los líderes tienen que hacer así, así, así. Los obispos requieren estos requisitos y tú vas a la otra. Y aquel que se acerca a Dios, ten cuidado con los que son neófitos o que comienzan a caminar porque aún no han alcanzado la madurez. Y entonces todo está escrito aquí. Y entonces uno que tiene que hacer, abrir aquí y decir, tú deseas ser anciano de la iglesia, dice la palabra que eso es bueno, que ese es el liderazgo, ¿no? Qué maravilloso. Dile al que está al lado, es bueno ser líder, dígaselo. Y después dice, pero espérate un momento, que dice que el líder tiene que haber ordenado su casa. ¿Cómo está tu casa? Espérate un momento ahí, entonces vamos a ordenar tu casa. Es que está todo escrito, no hay que inventar nada. ¿O no? ¿Está escrito o no? Está todo escrito. ¿Y cómo es eso todo? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Verso 14. Dice que David además le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. En otras palabras, tenemos a nuestra disposición los tesoros económicos del reino de los cielos. ¿Serán muchos o serán pocos? ¿Cómo serán? ¿Serán muchos o pocos? ¿De quién es el oro y la plata? Pero si nuestro cuerpo sigue siendo nuestro y no lo hemos entregado al dueño, los tesoros del dueño siguen siendo del dueño. ¿Y no nos los va a dar? ¿O no? Porque Él no te va a dar todo lo que te va a hacer falta para salir adelante si tú estás caminando fuera del propósito de la voluntad de Dios. Si tú estás edificando otra cosa en tu vida que no es el templo del Espíritu Santo. No puedes, Señor, dame. Y el Señor dice, no te voy a dar. Porque tú no estás levantando el templo de Dios, tú estás levantando otra cosa con tu vida. Y entonces nos hagamos en nuestras cosas. Pero cuando tú empiezas a levantar el templo de Dios y continúas levantando el templo de Dios, en tu vida estoy hablando, dice, Señor, necesito, yo tranquilo, está todo previsto, está todo previsto. Tú edificas el templo de Dios en tu vida, en tu casa, en tu corazón y no te va a faltar nada, porque todo ha sido preparado para eso. ¿Lo crees o no lo crees?
Nos cuesta creerlo, nos cuesta creerlo. Pero ahí está escrito en la palabra de Dios. Dice el verso 20, que además David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente. Uy, ¿de qué le suena esto? ¿Del libro de Josué? Pues ya un par de años más tarde se lo dicen a Salomón. Además David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte. ¿Y qué? Si no eres valiente, olvídate, no vas a edificar nada. Y uno tiene que ser valiente para hablar, para pensar, para tomar decisiones, para tomar determinaciones. Y le sigue diciendo, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No te quedes aplatanado. No sea a veces como algún canario aplatanado. Iban los canarios. Dice, pon manos a la obra. No tengas miedo, ni te desanimes. Porque Dios el Señor, mi Dios, está contigo. No te dejará, ni te abandonará, hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Estaba sentado el otro día con algún pastor y me decía, no, estábamos hablando de frustración y de desánimo. No, porque hacemos esto y no va nadie, hacemos lo otro. Pero ¿por qué te frustra? ¿Qué es eso de frustración? ¿Qué es eso de desánimo? Y a mí decía, yo esa palabra, yo sé lo que significa, pero no está en mi vocabulario. Porque cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, a mí me importa un bledo si vea un pelagato o un pelaperro. Yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. No lo estoy haciendo para que vengan pelagatos, como se dice el dicho, ¿no? Yo lo hago porque Dios me dijo que lo hiciera. Entonces, no me puedo frustrar. Porque si aquí no estuviera nadie, nada más que mi suegra sentada ahí delante, yo igual. ¿Cómo voy a frustrar por hacer lo que Dios me dijo que hiciera? Entonces, ¿qué es la frustración? O hacer algo que Dios no te dijo que hiciera que no funciona. O no haber entendido el reino de los cielos. Porque si hablamos de frustración, entonces Jesús tuvo que frustrarse solo yendo al Calvario, ¿no? Después de 3 años, a ver lo que he hecho, y encontrarse solo subiendo a la cuesta del Calvario, con aquella cruz, eso es frustrante. ¿Tú crees que se frustró Jesús? La voluntad de mi Padre es la que estoy haciendo. ¿Qué es desánimo? ¿Qué es la frustración? No entender el mensaje del reino. Entonces yo decía, pues yo no sé de qué me estás hablando. Yo entiendo, todos nos hemos frustrado en alguna ocasión. Pero cuando uno empieza a entender el reino de los cielos no te frustra. ¿Por qué te vas a frustrar? Y además se lo está diciendo David aquí a Salomón. No te desanimes, no tengas miedo, porque Dios el Señor está contigo. Y si Él está contigo, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el problema? José estaba en la cárcel, Dios está contigo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema con estar en la cárcel? No, la cárcel es un escalón para llevarlo a donde quería llevarlo. Como eso todo. Y entonces dice, no te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado la obra del templo del Señor. Tú lo que tienes que estar pendiente y saber que estás edificando el templo del Señor en tu vida. Si tú lo estás haciendo, claro que tenemos problemas, que habrán caídas, que a veces, pero como Él escudriña el corazón y te va revelando, si tú estás edificando el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo en tu vida, para adelante, chico. Diga que está tu para adelante, ándale. Para adelante. ¿O no? Porque no estoy construyendo casa para mí. Estoy levantando mi vida para la gloria de Dios. Entonces, Jesús preparó todo para la venida del Espíritu Santo. Y Él le dio instrucciones en la iglesia primitiva, el libro de Hechos, a los apóstoles. Y cuando la siguieron, el Espíritu Santo cayó. Pero ya les digo, aquellos creyentes del libro de Hechos estuvieron dispuestos a cualquier cosa por mantener y atesorar la persona del Espíritu Santo. Y ellos sí verdaderamente fueron templos vivos del Espíritu de Dios. Y David le está diciendo a Salomón, anímate, manos a la obra, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, Salomón, porque Él va a estar contigo, que fue exactamente lo mismo que dijo Jesús. ¿O no? Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Siempre, hasta el fin de los tiempos. Y David le dijo a Salomón, la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino para Dios.